conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 13. Aspectos constitucionales y legales de la propuesta de reforma eléctrica. 13º foro nos ocuparemos de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta de reforma eléctrica. El 30 de septiembre de 2021, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Adicionalmente, se contemplan 9 artículos transitorios que buscan recuperar el control del sistema eléctrico nacional por parte del Estado. De acuerdo con especialistas en el tema, la presente reforma se opone radicalmente a los cambios constitucionales y legales de 2013 y 2014 en el ámbito eléctrico. Las reformas promovidas en esos años se denominaron estructurales, porque pretendían hacer cambios de fondo en la estructura económica nacional y obedecían, según señala el gobierno federal, a recomendaciones relacionadas con acuerdos comerciales o con organismos financieros internacionales. Por su parte, la iniciativa privada coincide en la necesidad de reforzar y volver más competitiva a la industria eléctrica. Sin embargo, subraya que la seguridad energética del país se pone en riesgo al carecer de un marco normativo en la materia y no sustentar jurídicamente la promoción de la Comisión Federal de Electricidad como el actor predominante en el suministro de energía. El sustento jurídico de la actual propuesta a la reforma eléctrica se analizará hoy aquí. Quédese con nosotros a presenciar el debate. Nos echamos a andar con una presentación de 5 minutos por cada uno de los expositores. Posteriormente pasamos a 3 minutos para la exposición en lo que corresponde a una segunda vuelta. Ahí iniciamos el debate, tenemos las preguntas de usted, que en todo el país, a través de la señal del canal del Congreso, que se llega a todo el país y más allá, y cerraremos con lo que tiene que ver directamente ya con las conclusiones. Mi propósito es arribar a la verdad respecto de si debe o no aprobarse la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo Federal. Yo te doy las razones, tú decides y desde luego tú le dices a tu representante que apruebe o no. Y recuerda, la verdad es la adecuación de mi pensamiento con la realidad objetiva de las cosas. Entonces, te voy a decir por qué sí a la reforma. Porque el Estado será responsable de preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y garantizar la seguridad nacional y los derechos humanos que tienen como núcleo el derecho humano a la vida digna. Porque el Estado conducirá el sistema eléctrico nacional y planificará su manejo. Porque CFE con su generación instalada sí garantiza la disponibilidad ininterrumpida del suministro eléctrico de calidad y la flexibilidad operativa y capacidad de reacción inmediata ante las condiciones de demanda, contingencias por fenómenos naturales y respaldo de energías intermitentes. La iniciativa establece que CFE participe con el 54% de la energía requerida en el país y que el sector privado lo haga con el 46%, lo que es acorde con el sistema de economía mixta pública y privada que mandata la Constitución. La iniciativa pone en entredicho principios legales que dan certeza y seguridad jurídica al presente y futuro de México. Las afectaciones tocan áreas esenciales para nuestro país y para las generaciones por venir. En primer lugar, tenemos el tema de que trastocan garantías y principios constitucionales de legalidad, debido proceso, seguridad, salud y derecho a un medio ambiente sano y certeza jurídica, así como el principio de irretroactividad de la ley. Se habla de la cancelación de permisos de generación, discrecionalidad otorgada a la Comisión para definir cuándo, cómo y qué se adquirirá de los particulares, de los privados, la energía que se genere, y sin que medie o sin que se prevea la instrumentación de un procedimiento legal para llevarla a cabo. Sin certidumbre jurídica y Estado de Derecho para las empresas en México, no puede haber un bienestar duradero para las personas. La iniciativa no solo afecta a los generadores privados, sino que crea incertidumbre en cualquier inversión extranjera o nacional para mejorar la infraestructura o para la instalación de plantas productivas en México. Hay discrecionalidad que busca otorgarse vía la Constitución a la Comisión Federal de Electricidad. Respecto a las razones por las cuales estoy a favor de esta reforma, es porque creo que el Estado mexicano, en el modelo constitucional de nuestro país, es quien debe regir los aspectos estratégicos, las funciones básicas, aquellas que tienen que ver con los servicios públicos.
El abastecimiento de electricidad es esencialmente un servicio público que no debería estar en el mercado. Aquí hay una diferencia fundamental entre dos visiones constitucionales, la que se inclina por el individualismo, el fundamentalismo del mercado, el privilegio de la ganancia individual, y la que pretende proteger a la sociedad, crear las condiciones de un beneficio general y poner en primer término el interés colectivo que está representado precisamente por el Estado, que es nuestra organización política diseñada para construir las mejores condiciones que requiera el bienestar del país. Y en el caso de esta reforma, estamos retomando el modelo realmente orientado a un beneficio social y no a la ganancia individual. A mí me parece que la discusión en torno a esta reforma energética también tiene que ver con los impactos que va a generar. Y me refiero en este sentido a que, en primer lugar, me parece que la rectoría del Estado en materia económico-eléctrica nunca ha estado comprometida. Se habla mucho del precio de las tarifas, de las condiciones de competencia, pero todo eso es un tema que puede ser perfectamente regulado en la ley secundaria o incluso a través de regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía y de los demás reguladores que actúan en el mercado eléctrico, incluyendo el Centro Nacional de Control Energético, ¿no? Me parece que en ese sentido la soberanía del Estado en materia eléctrica nunca ha estado comprometida, ya que siempre ha tenido no solamente la rectoría, sino también la vigilancia, ¿no?, administrativa para que todos los actores en el mercado, desde CFE como empresa productiva del Estado, como sus subsidiarias y filiales, así como los generadores privados, cumplan con la ley. Se habla mucho, por ejemplo, de la generación limpia de energía por parte de la CFE a través de las plantas o de las centrales hidroeléctricas, pero nadie piensa, por ejemplo, el agua que se tiene que desperdiciar para echar a andar las turbinas, que eso puede impactar también negativamente a la salud y el derecho al agua de los mexicanos, ¿no? Es muy importante hacer notar lo siguiente. En efecto, el echar a andar las plantas genera contaminación, pero se echan a andar cuando hay que respaldar la intermitencia. Cuando hay que respaldar la intermitencia, es necesario echar a andar las plantas, y esas plantas, que son generalmente de ciclo combinado, son, dices, Raúl, que provocan contaminación. Sin embargo, el problema no está en que las plantas se echen a andar, el problema está en que hay nodos en los cuales hay una gran concentración de generadores, y esos generadores tienen el problema de que llega un momento en el que simplemente se salen porque no tienen la continuidad necesaria. Sabemos que el constituyente permanente, el representante de todo el pueblo de México, debe velar porque cualquier reforma a nuestra Carta Magna respete las garantías y principios constitucionales. No debemos utilizar la Constitución para cancelar contratos, revocar permisos, ni para dañar el medio ambiente, ni para resolver problemas técnicos que corresponde resolver en las leyes y en la regulación secundaria. Hay un principio de derecho constitucional básico reconocido por todos los tratadistas de derecho constitucional y por la Suprema Corte, por supuesto. La Constitución no puede ser inconstitucional. No hay acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución, porque la Constitución es el receptáculo de las decisiones fundamentales de un país y pueden modificarse en cualquier sentido y en cualquier momento si así lo disponen los órganos que pueden hacer una reforma constitucional, el denominado Poder Constituyente Permanente. No se violenta ningún derecho adquirido porque la Constitución tiene incluso la posibilidad de actuar hacia el pasado. La Constitución prohíbe la irretroactividad de la ley. No se puede aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna. Pero la Constitución puede establecer procedimientos que modifiquen algunas situaciones que existían antes. Respetando tu postura y tu visión sobre el constitucionalismo, tengo que expresar que, pues, obviamente, pensar como lo hicieron muchos juristas bajo esos mismos criterios fue lo que originó los grandes atropellos de Auschwitz y Buchenwald en el siglo pasado, ¿no? Un órgano revisor a la Constitución sin límites
puede atropellar derechos y eso me parece que en el siglo XXI no es aceptable. Nadie está diciendo que no tenemos que reformar el sector energético, pero me parece que todas y cada una de las cuestiones que se han planteado incluso en esta mesa y en foros anteriores son atendibles a través de regulación secundaria sin necesidad de afectar derechos constitucionales. Me parece que la rectoría del sector, tomando en cuenta eficiencia energética, eficiencia económica de la producción de la electricidad e incluso cuidando el medio ambiente, de ninguna manera es incompatible con los objetivos que se están buscando con esta reforma. Raúl, mira, convendrás conmigo que la Constitución, una vez que se reforma, es la base del Estado de Derecho y que esas reformas no pueden ser inconstitucionales formalmente hablando. Y me parece un exceso realmente traer a colación los campos de concentración, porque hablamos de los límites jurídicos de la Constitución. Esto lo han tratado con Carl Schmitt, Kelsen, en fin, puedo citar muchos autores, pero la cuestión es que pueden existir condiciones fácticas, sociológicas, politológicas, económicas, que establezcan una posible limitación a la voluntad del constituyente. En ese caso, será la realidad política la que defina el contenido de la Constitución. Se habla mucho de este evento climático del 28 de diciembre, ¿no? en el que se dice que los privados no intervinieron, que salieron, ¿no? Huyeron, y lo cual no es cierto. Las centrales están operando, ¿no? O sea, parar una central no es nada más como apagar un botón y ya. O sea, cuesta millones de dólares parar una central y después volverla a arrancar. Entonces, las centrales no paran porque sí, están reguladas, están gestionadas y redirigidas por el SENACE. El SENACE está diciendo quién despacha, en qué momento y a qué capacidad las está despachando. Mira, Carlos, sí, en efecto el SENACE despacha, pero desde luego hay una cosa importante. En ese evento está registrado en la página del SENACE, está publicado, no es una afirmación dogmática mía, es desde luego un dato que se puede constatar. En las ofertas de adelanto se subieron los privados, cuando vieron el precio del gas se bajaron el mismo día, está registrado. En consecuencia, pues no es algo que esté yo imputando de manera ociosa, es algo que está registrado y que se puede constatar. Pero también dentro de este marco constitucional, el artículo 133 de la Constitución establece que es la Constitución y los tratados suscritos por México. Y en esos tratados suscritos por México, efectivamente, como lo menciona el doctor Andrade, pues hay sus reservas y una serie de disposiciones, pero también hay un principio que se maneja en este tipo de tratados, que es el principio de Ratchet, según el cual tú puedes modificar tu Constitución porque eres soberano para modificar tus leyes, pero no puedes ir hacia atrás. La puedes modificar, pero no puedes violar lo que ya negociaste hacia atrás. Hay inversiones ancladas muy fuertes de millones de dólares en estas inversiones, o sea, en todo lo que son desarrollo de empresas generadoras en cualquier ámbito. En efecto, pero no estamos violentando este principio de ninguna manera. Por lo que hace a la cancelación de los permisos, Carlos, estamos hablando de los permisos obtenidos de manera ilegal, con fraude a la ley, con un esquema en el cual se finge cumplir con la ley, pero es una simulación solo para beneficio propio y para hacer un mercado paralelo que está desde luego demeritando, pero con mucho, la economía de la CFE. Además, los tratados no pueden estar sobre la Constitución. Dice efectivamente el 133, esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados suscritos y que se suscriban conforme a ella. Es decir, los tratados tienen que estar conforme a la Constitución. Obviamente el Estado puede reformar su Constitución, obviamente el Estado incluso puede violar tratados internacionales, es su potestad soberana, pero tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Eso también es una situación que creo que es de sentido común. Me parece que se habla mucho de los beneficios que traería volver a retomar el control sobre una parte de la generación energética por parte de los privados a través del control estatal y de las indemnizaciones que se tendrían que cubrir. Yo no he visto hasta ahorita un análisis serio de costo-beneficio de cuánto costarían todas esas indemnizaciones frente a lo que este cambio constitucional provocaría. No quiere decir que el Estado viole tratados internacionales,
puede separarse de un tratado internacional si hay un cambio constitucional. Todos los tratados tienen también cláusulas de salida. Los estados pueden denunciar. Pues se salió el Reino Unido de la Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Se salió Estados Unidos del Tratado de París, ya volvió. Pero los países pueden salirse de un tratado y hay reglas en los tratados para eso. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.